Hola, mi nombre es Javier Montoya, de la empresa GC Iberia. GC Iberia es una empresa que acaba de cumplir 20 años. Somos la subsidiaria para España, Portugal y Latinoamérica de GC. Y GC es una empresa alemana, familiar, con 150 años de historia, que se dedica al desarrollo y fabricación de soluciones para puertas, ventanas, sistemas de seguridad y control de acceso. Aquí en Barcelona somos un equipo de 12 ingenieros y técnicos que formamos el departamento de I+D, que trabajamos conjuntamente y muy estrechamente con el departamento de I+D en la central, en Stuttgart. Para desarrollar nuestra actividad contamos con unos laboratorios de unos 500 metros cuadrados, laboratorio-taller, donde desarrollamos parte de nuestra actividad. Estas actividades son desde el montaje de bancos de ensayo grandes a soldaduras de pequeños componentes electrónicos. Algunas de estas tareas pueden durar unos meses y otras unas pocas horas. Y bueno, en cierto momento pensamos que teníamos que reestructurar espacios y procesos, tanto en el laboratorio y taller como en la oficina. Nos decidimos a implantar una metodología 5S y pensamos en contar con la ayuda de un partner externo que tuviera experiencia en esta metodología y que no tuviera los vicios inconscientes que podíamos tener nosotros. Y en esta búsqueda de un partner externo, pues dimos con OnLink, nos pareció el partner adecuado por su cercanía, su tamaño y la forma de comunicarnos, y bueno, empezamos el proyecto con ellos y hemos llegado hasta aquí. A nivel de cliente final, la prioridad de GC es tener muy claras las necesidades de ese cliente, es ponerle las cosas fáciles y ser muy ágiles. Y todo esto, desde luego, es muy importante en momentos de incertidumbre, pues como puede ser esta reactivación económica. Eso en cuanto a GC de manera general. A nivel particular, en el departamento de I+D, nuestro cliente es interno, de dentro de la empresa, pero el reto es el mismo. El reto es entender muy bien las necesidades de la empresa, entender las necesidades de desarrollo que tenemos, reducir ineficiencias y también ser muy ágiles en la respuesta que damos a nuestros compañeros, a otros departamentos. Para todo esto es muy importante también tener los procesos muy ordenados, tener mucho orden de manera física en el almacén, también en la oficina, y bueno, el proyecto 5S pues nos ha ayudado bastante. Cada uno de nosotros es responsable de una zona y en cuanto vemos alguna desviación lo hacemos saber al resto del equipo. La aplicación es bastante intuitiva, se pueden hacer estándares de las zonas, luego las imprimimos y esto hace que cada persona, al estar en un lugar, sepa dónde va cada herramienta o cada equipo. Es muy útil porque si el responsable de la zona ve que hay algún tipo de modificación, lo notifica con la aplicación y informa a todo el equipo y nos llega un correo. Los estándares son muy útiles para posteriormente hacer las auditorías. De esta manera, digamos que hacemos una revisión periódica de las zonas según el calendario. Bueno, la verdad es que como departamento venimos creciendo y esto no solo conlleva más gente, sino también más espacios y más proyectos de gestionar. En su momento lo que hacíamos era llevar un poco nuestro orden, acomodar las cosas, pero esto no era suficiente ya que carecía de estructura. Una vez implementadas las 5S, no solo buscábamos el orden físico, sino también cómo gestionarnos nosotros y los espacios, además del gestionar el tiempo, aumentar la productividad y que todo funcionara mejor en el departamento. La verdad es que tenemos dos precedentes de intentos de implantar las 5S, un poco fallidos, pero bueno, nos tuvieron en mente qué era el concepto. Sin embargo, quisimos dar el paso al siguiente nivel contactando con los servicios de OnLink y esto nos ayudó a gestionar y llevar todo a cabo mucho mejor. La aplicación nos ha ayudado a tener un mayor control y eficacia sobre los puestos de trabajo y zonas, tanto en oficina como en almacén o laboratorio, en donde hemos aplicado las dichas 5S. Los beneficios que nos ha aportado la aplicación OnLink 5S han sido tener un control total sobre el orden, la limpieza y la accesibilidad
para todos los usuarios o para todo el personal, ¿no? Y esto a su vez ha llevado a que tengamos un ahorro en cuanto a tiempo, espacio y accesibilidad para todos los usuarios de la empresa. En la aplicación de Olin 5S nosotros hacemos uso de las funcionalidades acción y estándar en las que todo usuario puede comprobar el estado de dichas acciones o estándares. Cabe decir también que una modificación o un cambio solo queda por parte de la persona designada para ese efecto, y una vez que se hace ese cambio, cualquier usuario puede contemplarlo porque es una acción que se hace automáticamente al momento, al instante, para que todo el mundo lo pueda comprobar o visualizar. Por medio de esta aplicación se pueden realizar también auditorías periódicas en las que cualquier usuario puede consultar el estado de todos los estándares que se han realizado y a posteriori comprobar el perfecto estado de esos estándares, o si necesitan un cambio o si hay un margen de mejora para dicho estándar. La aplicación a nosotros nos ha parecido una herramienta muy útil, muy ágil de utilizar, muy rápida de entender, muy práctica a la hora de utilizarla en los puestos o zonas de trabajo en la empresa. ¿Cómo valoras al equipo de Olin? Profesionales y dispuestos a ayudar. Desde la planificación de la formación siempre han estado pendientes de solucionar nuestras dudas y nuestros requerimientos. Siempre han tratado de abordar todo el contenido y toda la parte práctica de una manera sencilla, que es indispensable para el equipo. Incluso han estado dispuestos a ensuciarse las manos para mostrar cómo es la metodología y cómo implementarla. Siempre hemos estado en contacto con ellos para obtener, siempre cuando el equipo se ha bloqueado en algún aspecto o en alguna situación, ellos siempre han estado ahí para darnos un ejemplo, una foto, un diagrama o incluso recomendaciones, y así hacer que el proceso fluya. La empresa debe tener muy claro cuál es el alcance del proyecto. Tanto la directiva como los diferentes departamentos siempre tienen que estar informados de esto, ya que facilita a la hora de realizar los cambios. Esto garantizará el impulso que se le dé al proyecto y el alcance que se le dé al proyecto. El equipo motor es fundamental, debería estar integrado por diferentes partes de la empresa. Esto garantiza que todas las situaciones que se nos encuentren las podemos abordar con diferentes puntos de vista para así encontrar una solución a todo esto. Las personas que integran el equipo motor deben ser proactivas y de fácil adaptación. La mejora continua es el objetivo final del proceso. Entre más personas se involucren en la actividad, aligera la carga del equipo motor y así mejorarán los procesos. Incluso internaliza toda la información y forma parte de todo el trabajo diario del equipo. La formación es necesaria. Evita la incertidumbre e evita las inseguridades que se tienen a la hora de implementar el proceso. Así que dentro de mi recomendación es hacer una formación previa y tratar de implementarla de forma práctica conjunto con los formadores. Con la implementación de las 5S no solo buscamos limpiar los espacios o acomodar o arreglarlos. También las 5S inciden en lo que es la calidad de los procesos y inciden en la seguridad de las personas, haciendo que la empresa sea más eficiente a la hora de ejecutar los procesos.